personajes son noticia y Econoticias 50 años lidera la única agenda interactiva. Un espacio para quienes se destacan a nivel local, regional y nacional. Opinión, empresas, tecnología, finanzas y estilo de vida en Agenda Interactiva. Dirige Juan Pablo Sánchez. Juan Manuel Cordovés es ingeniero civil y biólogo de la Universidad de los Andes. Es ni más ni menos que PhD en Ingeniería Biomédica de la Universidad Estatal de Nueva York en los Estados Unidos. Actualmente dirige el grupo de investigación en biología matemática y computacional, en la cual usan las herramientas matemáticas para entender y predecir el comportamiento de sistemas biológicos. Su línea de estudio se centra principalmente en las dinámicas de transmisión de enfermedades tropicales en contextos climáticos y de cambios del uso del suelo. Investigadores de los Andes, la mejor universidad privada de Colombia, plantean un modelo matemático para analizar posibles efectos que pueden tener las dos principales estrategias implementadas en Bogotá: abrir gradualmente sectores de la economía y la reapertura de colegios y universidades, con el fin de presentar un estudio sobre el posible efecto que puedan tener las medidas de mitigación de la propagación del COVID-19 en Bogotá. Repito, un grupo de investigadores comandados por el ingeniero Cordovés han desarrollado este modelo matemático que estudia la dinámica del contagio en un ambiente urbano realista, un estudio que se realiza en el periodo de junio, julio, agosto en detalle para las restricciones estudiadas y se explora la posibilidad de un rebrote para los meses de septiembre, octubre y noviembre. Ingeniero Juan Manuel Cordovés, buenos días, bienvenido a Ecos del Conveima en Ibagué, Tolima. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar acá con ustedes. Bueno, ¿por qué surge la iniciativa de desarrollar un proceso de investigación sobre lo que puede pasar de acuerdo a los procesos de reactivación económica en Bogotá? Sí, nosotros desde el inicio de la cuarentena en el grupo de investigación que yo lidero, iniciamos con una investigación que el objetivo principal era tratar de apoyar a las autoridades a la toma de decisiones. Entonces hicimos una primera versión de un modelo matemático que salió como más o menos hacia finales de abril, un mes después de iniciar la cuarentena nacional, en la cual hacíamos reflexiones para los post-cuarentena, y el mensaje principal de esa investigación era lo que nosotros veíamos como una cosa absolutamente inevitable, que era la postergación de un pico, digamos, de contagios epidemiológicos. Eso fue lo primero que nosotros compartimos con, digamos, con la opinión pública. A partir del 1 de mayo, digamos, cuando se extendieron estas restricciones del gobierno, nosotros refinamos el modelo y venimos trabajando en la posibilidad de seguir apoyando esa toma de decisiones. Como en la mayoría de lugares en el mundo, digamos, el dilema está entre las restricciones que permiten salvaguardar la vida y minimizar los casos para, digamos, evitar al máximo posible las muertes, pero eso va en directa, digamos, contradicción con la salud económica de las sociedades. Pues con aras de apoyar esa toma de decisiones y tratar de guiar lo mejor posible las acciones, nosotros hicimos esta segunda edición del modelo. Lo refinamos, lo ajustamos, lo mejoramos un poco, consideramos algunas otras cuestiones importantes, principalmente como el sistema de transporte masivo, y hicimos esta segunda edición que es por la cual pues estamos conversando un poquito hoy. En esta lo que nosotros estamos evaluando es el mecanismo de liberación de sectores económicos, digamos, esta liberación gradual que permite a más y más personas eventualmente retomar su trabajo, y también el tema de los colegios y las universidades, que son pues críticos para la reactivación económica. Entonces ahí estamos, digamos, con un modelo que nosotros creemos que captura bastante bien la complejidad de una ciudad como Bogotá, y podría ser también una ciudad como Ibagué. Es un modelo híbrido que utiliza conceptos temporales y espaciales para hacer el análisis epidemiológico, y entonces esos son los resultados del modelo hasta ahora, Juan Pablo. ¿Qué arroja el modelo en pronósticos para lo que se viene para Bogotá? Bueno, para Bogotá lo que nosotros vemos es lo siguiente. Los cálculos, los estimativos es que más o menos un 50% de la gente en este momento está saliendo de sus casas a trabajar en Bogotá, ya sea, digamos,
negocios formales como el de la construcción o el de la manufactura, o también cosas informales. Entonces nosotros estimamos, eso es un estimativo, ¿no? No hay un estudio, digamos, que respalde esta cifra al 50%, sin embargo nosotros creemos que es bastante cercana a la realidad, basado en el uso del transporte, basado en lo que se ve más o menos en las calles. Nosotros lo que vemos es que de mantenerse este porcentaje de gente en la calle, eventualmente Bogotá llegaría a su capacidad instalada en el sistema de salud a finales de junio. Es decir, Bogotá no puede aguantar con un 50% de personas en las calles. Necesitamos una restricción mínima del 60% para que al final de junio no excedamos la capacidad del sistema de salud. Entonces nosotros en el estudio pues proponíamos que se tratara de mantener la restricción al 60%, es decir, solamente 40% de las personas afuera, ¿no? Porque uno lo que hace es mover sectores económicos y eso tiene un impacto en el número de personas que sale, que a veces es difícil de cuantificar. Entonces, esa es una de las cosas que encontramos con el modelo para Bogotá para el mes de junio. Lo ha hecho bien la alcaldesa Claudia López, y esa disputa con el presidente Duque, de alguna manera, ¿quién podría tener la razón? Sí, ella lo ha hecho bien. Digamos que es un dilema moral. Entonces, creo que ponerse del lado de una estrategia que preserve la vida en la medida de lo posible, pues es tal vez una estrategia que es incuestionable. Yo obviamente también entiendo la posición del presidente, porque descuidar por completo el sistema económico podría tener unas muertes menos aparentes y un detrimento de la calidad de vida de los colombianos, que podría ser incluso en el largo plazo más dañino que lo que podría suceder con un eventual descuido epidemiológico. Yo creo que, digamos, esa pugna ha sido sana, aunque pues nos la han vendido como una cosa un poquito, digamos, incómoda políticamente, pero yo creo que esa pugna ha sido un poquito sana, porque lo que hace es que se encuentra un balance entre digamos, entre esas dos fuerzas, y para la sociedad como tal es muchísimo mejor irse, digamos, lo más cerca que se pueda de la capacidad instalada en el sistema. Me iba a decir, ingeniero Cordobés, otra conclusión del estudio. Aparte Sí, del colapso del sistema de salud. Sí, lo otro que nosotros estábamos investigando en este estudio, Juan Pablo, es una cosa que me parece que, pues que digamos, no ha estado muy comentada, porque es algo que es oculto y es difícil de estudiar. Es el tema del rebrote. Nosotros hemos oído hablar de otras ciudades en las cuales pues se teme que tal vez pueda existir una segunda ola. Se ha hablado muchísimo de la inmunidad, digamos, de rebaño, o sea, cuando ya una sociedad tiene tantas personas que han pasado por la cadena, digamos, epidemiológica, es decir, se han infectado, se han recuperado, y por lo tal desarrollan anticuerpos que los hacen inmunes, digamos, a una segunda infección por el virus. Entonces, nosotros investigamos eso en el estudio, y es algo interesante porque encontramos que para que una ciudad como Bogotá eventualmente no tuviera una segunda ola en la cual se excediera la capacidad del sistema, tendríamos que tener para el 31 de agosto más o menos un 40% de las personas recuperadas. Si uno no llega a esa fecha con ese porcentaje, entonces, digamos, tendríamos que seguir manteniendo restricciones a sectores económicos para evitar que la gente salga a la calle, para evitar que el sistema se exceda en esos meses. Entonces nosotros hacíamos una propuesta en este estudio, digamos, de una combinación de estrategias que llevaran a Bogotá más o menos a esa cifra para esa época, de tal manera que lo que restara del año pudiéramos retornar a una, digamos, normalidad económica, entre comillas, porque lo que hablaba el alcalde ahorita, el alcalde de Cunday, me parece interesante, y es que, digamos, esas medidas de prevención de contagio, como el uso de los tapabocas y el cuidado personal, el lavado de las manos, y eso está aquí para quedarse, porque el COVID eventualmente, pues, es un virus respiratorio de fácil transmisión, sobre el cual eventualmente una vacuna no tenemos una certeza de que vaya a ser exitosa.
la humanidad ha tenido muchos problemas desarrollando vacunas para virus que se transmiten por vías respiratorias. Es difícil, y este en particular parece ser un poquito más complicado por su, digamos, interacción con el sistema inmune. Cuando los virus interactúan directamente con el sistema inmune, es decir, que invaden células del sistema inmune para reproducirse, los hace todavía más difícil de combatir. Entonces, cuando yo decía que los meses de septiembre, octubre y noviembre no tuvieran medidas, es medidas, digamos, más allá del autocuidado. Nosotros proponíamos una apertura tardía de los colegios calendario A, que es donde caen la mayoría de colegios públicos, y también proponíamos retrasar un poquito la apertura de los colegios calendario B y proponerle a las universidades de Bogotá un arranque, digamos, tardío en agosto con un aforo más o menos del 50%. No está bien comenzar el calendario educativo en agosto, ¿cierto, ingeniero? Los colegios calendario A estaban planeados para abrirse el 1 de julio. Eso no se puede hacer. Abrir el colegios calendario A 1 de julio no se puede hacer, porque para esa época Bogotá va a estar muy cercana a su capacidad de atención del sistema de salud. Entonces habría que postergarlos tal vez 2 semanas. Ahí se podría abrir colegios calendario A. Los calendario B estaban presupuestados para abrirse el 11 de agosto. Ellos se podrían mover unas semanas, podrían abrir el 16 de agosto, y las universidades podrían abrir por esa fecha con un aforo del 50% según los datos de nuestro estudio. Sin embargo, otras combinaciones son posibles. ¿Pero el rebrote es inevitable en septiembre? No, el rebrote es evitable, y eso es lo que nosotros queríamos, es evitable, y eso es lo que queríamos nosotros poner, digamos, a consideración de las autoridades para la forma como manejen las restricciones en los próximos 3 meses. ¿Qué tiene que ver el rebrote con la llegada de la temporada de lluvias en Colombia? ¿Tiene alguna correlación en que sea de nuevo en octubre, que ahorita, porque hay harto calor en Colombia, baje? Nosotros hemos estado haciendo seguimiento de eso. Eso es una pregunta súper interesante. La verdad es que aparentemente este virus ha demostrado que el clima poco lo afecta. Nosotros hemos visto brotes, digamos, bastante preocupantes, por ejemplo, en ciudades amazónicas como la ciudad de Manaos. También Guayaquil es una ciudad costera con un clima bastante húmedo. En estas ciudades hemos visto que han sido uno de los lugares más afectados por el virus en los meses anteriores. Entonces, digamos que interacción con el clima seguramente la hay, en la medida en que el clima siempre afecta el comportamiento de las personas, pero está claro que cosas como la humedad o la temperatura no tienen un efecto significativo en la posibilidad del contagio del virus entre personas, más allá de cambiar su comportamiento. Digamos, los virus de la influenza siempre tienen un pico en los países estacionales asociados al invierno, en la medida en que eso empuja a la gente a usar mucho los espacios interiores y menos estar afuera. Entonces eso favorece el paso, o digamos, favorece aglomeraciones donde hay muchísimos contactos. Entonces nosotros digamos que por clima creo que no vamos a estar protegidos. Claro, si digamos la temporada de lluvias hace que las personas se aglomeren más en sitios cerrados, pues eso podría tener un efecto en el aumento en la tasa de contagios. Muy interesante. Pero la razón por la cual existiría el rebrote, Juan Pablo, es básicamente porque la población no ha adquirido una inmunidad, digamos, grupal suficiente como para protegerla del rebrote. Y para eso Bogotá tiene que llegar al 40% de personas recuperadas. Si no llega a ese porcentaje, el pico que se produce excede la capacidad del sistema, que eso es una aclaración importante. Rebrote puede haber, es decir, si Bogotá o Ibagué son ciudades muy juiciosas, con muchas restricciones, mantienen los casos muy bajitos, eventualmente lo que vamos a ver es que el sistema se mantiene por debajo de la capacidad, ¿sí? Que eso es lo que nosotros aspiramos. Sin embargo, eso nos pone en una situación en la cual las medidas se tienen que extender muy largo en el tiempo, porque apenas uno afloje, pues eso hace que se produzca una segunda ola. Muy bien, hablemos de matemáticas. ¿Cuántas variables parametrizaron en el estudio y qué modelo matemático emplearon?
Nosotros estamos utilizando una combinación de estrategias de modelación, lo que tiene que ver con la parte epidemiológica, que tal vez es lo más interesante para el público. Es un modelo, digamos, clásico de ecuaciones diferenciales, son estocásticas, que, digamos, estudia el paso de las personas por todos los estadios de la infección. Es decir, uno considera personas que son susceptibles, que no han estado expuestas al virus, considera personas expuestas, es decir, personas que adquieren el virus pero no presentan ningún tipo de sintomatología, personas infectadas, son personas que tienen el virus, lo pueden pasar a otras personas y presentan normalmente síntomas, ya sea, digamos, leves o graves. Tenemos personas hospitalizadas, tenemos personas recuperadas y también hacemos un conteo de las personas que mueren, digamos, por la infección en el proceso. Esto se conoce como un modelo SIR en la epidemiología y es un modelo clásico, es el que básicamente todas las personas que han estado haciendo modelación del virus han propuesto y parametrizado con datos, digamos, locales. Entonces nosotros hemos parametrizado esos parámetros que describen el paso de una persona de cada uno de estos cajones a otro con datos de la ciudad de Bogotá y otros de la literatura. Yo entrevisté hace más de un mes a un científico chino de una universidad en Singapur, que maneja el compendio de Data Driven, donde se atrevió Yancy Lu a pronosticar el final del COVID-19. ¿No sería bueno que la Universidad de los Andes, a través suyo y del doctor Alfonso Reyes, se atrevieran a hacer el modelito criollo de final del COVID en el país? ¿Se atreverían? Eso es una excelente idea. Nosotros, digamos, con lo que hemos hecho hasta ahora, tal vez estaríamos en capacidad de hacer un pronóstico parecido al que usted menciona, porque pues básicamente lo que uno hace es hacer un forecast, ¿no? Uno dice, bueno, esta es la situación actual, estos son los parámetros calibrados con lo que hemos vivido, pues uno puede correr el modelo tan largo como quiera, y eso fue lo que hicieron ellos con estas predicciones de la finalización del COVID en los países. Es correrlo hasta un lugar en el cual uno sepa que, digamos, la proporción de personas que quedan susceptibles en la población es tan pequeña que ya uno no va a volver a ver, digamos, ningún tipo de rebrote. Entonces, eso es una buena idea, me parece. Y la otra idea para terminar esta importante entrevista, ingeniero, es pedirle el favor al decano de Ingeniería coterráneo, el doctor Reyes Alvarado, que nos ayude a correr ese modelo en Ibagué. Me parece una gran propuesta. Yo, de hecho, estoy acá por la invitación que me hicieron ustedes a través del decano. El decano es una persona que tiene muy clara sus raíces y su vinculación con el Tolima. Él está todo el tiempo pendiente. El decano además tiene experiencia también en modelación de sistemas dinámicos. Entonces, de hecho, estábamos hablando con él sobre la importancia de unir esfuerzos, porque él con unos colegas del Departamento de Ingeniería Industrial, digamos, han estado trabajando en temas de políticas públicas y a él le parece muy interesante cómo los modelos matemáticos pueden influir estas decisiones en políticas públicas. Entonces, el plan que tenemos definitivamente es unir fuerzas y la invitación la acepto completamente, Juan Pablo. Si hubiera alguna ciudad que nos interesaría modelar después de la ciudad de Bogotá, va a ser la ciudad de Ibagué. Pues perfecto, y me alegra muchísimo. Ingeniero Juan Manuel Cordobés, PhD en Ingeniería Biomédica de la Universidad Estatal de Nueva York, Estados Unidos, y también ingeniero civil y biólogo de Uniandes. Muchas gracias por compartir estos minutos de experiencia epidemiológica, matemática y para la vida después del COVID-19 con nosotros los tolimenses. Usted es muy amable. No, muchísimas gracias por la invitación y un feliz día para todos.